Damos la bienvenida al siguiente ponente. Doctora Daniela Alejandra Martínez del Razo, con el tema Mastografía contrastada en tamizaje y diagnóstico. Buenos días, soy la doctora Daniela Martínez, mastóloga de FUCAM, y vamos a hablar de la mastografía contrastada en tamizaje y diagnóstico. Entre los tópicos que vamos a tener hoy es la introducción, definición de la mastografía contrastada, las indicaciones, los pros y los contras y algunas consideraciones generales que debemos de tener en cuenta, las contraindicaciones, la técnica que se utiliza y la presentación de algunos casos. La mastografía es el estudio que ha mostrado reducir la mortalidad por cáncer de mama, esto a nivel mundial. Su sensibilidad depende de la densidad mamaria y va de un 90% en pacientes que tengan una densidad mamaria baja y en solo 30% en aquellas que tengan una alta densidad. La resonancia magnética con contraste tiene una alta especificidad, ya que es un estudio dinámico, y la mastografía contrastada combina la sensibilidad de la mastografía no contrastada y la especificidad de la resonancia magnética. Es por eso que es una gran herramienta. La mastografía contrastada es una técnica que combina la mastografía digital con un medio de contraste. Se basa en las diferencias de atenuación de la radiación del tejido o de los tejidos blandos y el yodo, y ayuda a la visualización de la neovascularidad tumoral. La FDA aprobó su uso en el 2011 como un estudio adicional a la mastografía contrastada y al ultrasonido. Es importante recalcar que no dice que se sustituyan, solamente es un complemento adicional para la localización y valoración de una lesión de sospecha. Su sensibilidad y especificidad es similar a la resonancia magnética, es por ello que es una gran herramienta. Entre algunas de las indicaciones está la búsqueda de un carcinoma oculto, la estadificación preoperatoria de pacientes con cáncer de mama, la monitorización de la respuesta después de la quimioterapia neoadyuvante, el cribado en mujeres con mayor riesgo de padecer cáncer de mama, el estudio de nódulos, ya sean únicos, múltiples y bilaterales, en distorsiones de la arquitectura y en microcalcificaciones, ya que se ha visto que también en un bajo porcentaje los carcinomas ductales in situ pueden llegar a presentar algún tipo de realce. Entre las ventajas está que es una alternativa viable a la resonancia magnética, ya que aquí no hay un lugar en el cual se sientan encerrados en aquellas pacientes que tengan claustrofobia, que pueden entrar pacientes que tengan algún tipo de prótesis o marcapasos, y la obesidad no es ninguna contraindicación, ya que no tenemos que colocar a la paciente sobre algún equipo, se puede realizar parada sobre su propio eje de sustentación. Mejora la precisión en comparación de la resonancia magnética digital y el ultrasonido como un estudio complementario. Y aumenta el acceso a las imágenes que tengan vascularidad. Entre las desventajas está pues que hay mayor radiación respecto a los estudios convencionales de mastografía. Se aumenta entre un 20 hasta un 80% la dosis de radiación, las reacciones adversas que se pueden presentar debido al medio de contraste, y que en ese momento no se pueden realizar biopsias guiadas. Nos puede servir el estudio funcional como una buena herramienta para planear las cirugías, ya sea las biopsias si se van a realizar por mastografía o por ultrasonido, o la vía de abordaje. Sin embargo, en ese momento no se pueden realizar biopsias. Entre las consideraciones especiales está el conocimiento del uso del medio de contraste y el inyector. Es indispensable que tanto el personal médico como de enfermería y técnicos que están dentro de la sala durante la realización de la mastografía contrastada sepan cómo se maneja el inyector, que estén capacitados para controlar cualquier reacción alérgica que se pueda presentar con el uso de los medios de contraste,
y una adecuada canalización para evitar accidentes como la extravasación del medio de contraste. Entre las consideraciones está la alergia al medio de contraste, la insuficiencia renal, pacientes que tengan depósito de modelantes en su tejido mamario, el embarazo, ya que es un estudio que tiene radiación, y los implantes es una contraindicación relativa, ya que en los estudios de mastografía convencional, al ver que los implantes están colocados retropectorales y que en las proyecciones Eklund hay una buena cantidad de tejido, pudiera hacerse una mastografía contrastada si se cumplen estas dos que he mencionado y si vemos que los implantes son epipectorales y que en las proyecciones Eklund hay una baja o bajo grosor o poco espesor de tejido mamario, se prefiere no realizar una mastografía contrastada ya que no nos daría información, se inyectaría medio de contraste innecesario, se expondría a la paciente a dosis de radiación que no necesita ya que el estudio no nos va a dar mayor información. Es un estudio que utiliza energía dual. Las imágenes se adquieren después de la inyección del medio de contraste y se utilizan diferentes energías. Las imágenes de baja energía generalmente se utilizan o se hacen con un filtro de molibdeno o rodio y el tejido mamario absorbe el rayo de baja energía. Es un estudio que es muy similar a la mastografía convencional y es morfológico. Las imágenes de alta energía utilizan un filtro de aluminio o cobre y es un estudio funcional en el cual vamos a ver como tal el tipo de realce que haya con el medio de contraste. Al final es una sustracción logarítmica de ambas energías, alta y baja, que nos da la mastografía contrastada como tal. Entre los factores que van a interferir en el realce al medio de contraste están la edad, la densidad mamaria, la terapia hormonal y el ciclo menstrual. Es por eso que es importante conocer a nuestro paciente antes, conocer su edad, haber visto algún estudio previo de mastografía o ultrasonido para darnos una idea de qué tipo de densidad mamaria tiene, interrogarla para saber si utilizar algún tipo de terapia hormonal y la fase del ciclo hormonal en la que se encuentra. La técnica, pues, se va a administrar medio de contraste no iónico, se calcula a 1.5 mililitros por kilogramo de peso y se inyecta a una velocidad de 3 mililitros por segundo. Se adquieren imágenes después de los 2 minutos de haber inyectado el medio de contraste y las imágenes se adquieren en el modo de alta y baja energía para hacer una sustracción logarítmica y que nos dé la mastografía contrastada que en un momento les voy a enseñar. Entonces, en la sala se va a tener un personal de enfermería bien capacitado para canalizar a la paciente en alguno de los miembros torácicos, pues en el que sea más fácil y que la vía sea más fácil de canalizar. Se pasa primero una prueba con solución salina en la cual es importante palpar si está pasando de forma adecuada el líquido y si la paciente no nos refiere ninguna molestia o dolor. Si todo está bien, con la prueba de solución salina se empieza a inyectar el medio de contraste, se sigue viendo que el flujo sea adecuado y que la paciente no refiere ninguna molestia o no empiece a presentar alguna reacción alérgica. Y si todo está bien, se inicia alrededor de 2 minutos posterior a la inyección del medio de contraste, la adquisición de imágenes mastográficas. Cada centro tiene su propio protocolo en el cual se elige con qué proyecciones se va a empezar. Aquí generalmente iniciamos con las proyecciones craneocaudales, primero de la mamá afecta, si es que es una paciente que ya tenga algún diagnóstico y que vaya a hacer una mastografía contrastada diagnóstica. Y si es una mastografía de tamizaje, no importa con qué lado se empieza con las proyecciones craneocaudales y posteriormente con las MLO. Se adquieren imágenes de los 2 a los 8 minutos y en ese momento, en tiempo real, estamos los médicos y los enfermeros en la sala. Si nosotros como médicos vemos
que hay algún tipo de realce que queramos caracterizar con alguna proyección tardía, se piden proyecciones adicionales después de los 8 minutos. En la proyección que nosotros creamos que es de mayor utilidad, laterales, MLO, etcétera, para demostrar mejor el tipo de realce o lavado que exista en las imágenes. Posterior a la adquisición de las imágenes, se pasa otra vez un poco de solución salina para hidratar a la paciente. Se ve que esté bien, que se sienta bien, que no presente ninguna molestia, que no tenga ningún tipo de reacción adversa, y si todo está en orden, se descanaliza a la paciente. Se creó un suplemento del BIRATS para que nosotros podamos adicionar el léxico de la mastografía contrastada. Este suplemento se hizo en el 2022 y las sugerencias que da el BIRATS son muy similares en el léxico que ya conocíamos para describir las resonancias magnéticas en nuestro reporte. Entonces, se va a tomar en consideración los tipos de realces como mínimo, leve, moderado y marcado, que esto se refiere al realce parenquimatoso de fondo que haya, que es muy importante ya que es más difícil caracterizar a veces las imágenes cuando el realce parenquimatoso de fondo es marcado. También se hace una sugerencia de cómo describir los nódulos de acuerdo a la forma, los márgenes y el realce interno que presente en cada uno de ellos, como en estas imágenes, en las cuales vemos el tipo de nódulo que tienen un realce que debemos describir en nuestros reportes. Y también vemos que hay un adendum para todos los tipos de realces que no estén en un nódulo, que se llaman los realces no masa. Vamos a describir aquí la distribución y el realce interno que tenga. Entonces, entre los realces no masa hay diferentes tipos: segmentario, regional, difuso en múltiples regiones, que si nos damos cuenta es algo muy similar al que ya estaba descrito para la resonancia magnética. Vamos a mencionar también todos los hallazgos que haya asociados, como el engrosamiento cutáneo, la retracción del pezón, reacciones como la invasión a la piel o las adenopatías axilares que se puedan presentar. Entonces, aquí vemos diferentes tipos de realce, aquí uno regional, uno de tipo nodular y que el realce es anular, al igual que en los ganglios. Es importante conocer los artefactos que se puedan presentar. La mayoría de ellos es porque se hacen pliegues, porque existe un poco de movimiento durante la adquisición de las imágenes o por algunos aditamentos externos, como pudiera ser en este caso un marcapasos. Vemos a veces en los pliegues que se pueden hacer y que nos pueden dar un artefacto. Es importante conocerlos para no decir que estos son algún tipo de realce anómalo. Entonces aquí se ve que este tipo de realce en realidad solamente corresponde a pliegues, al igual que esta línea anterior que se marcó. En cuanto a los casos que les voy a presentar, incluyen pacientes a las cuales no tienen ninguna afección. Se utilizó la mastografía contrastada como una herramienta diagnóstica o de tamizaje. En este caso es una paciente que tiene mutación BRCA. Es una paciente que tiene 42 años. Se adquieren las imágenes convencionales en las cuales vemos MLO y cráneo caudal bilateral. Es un tejido heterogéneamente denso y se alcanzan a ver algunos nódulos isodensos en márgenes oscurecidos. Vemos que tiene también tejido glandular accesorio en la axila. Sin embargo, la paciente no refiere ninguna molestia. Ella está en vigilancia por los antecedentes heredofamiliares y por la mutación genética, motivo por el cual se le hace la mastografía contrastada con fines de vigilarla
como un estudio adicional a la mastografía convencional y al ultrasonido, en el cual vemos que habían sido un BIRATS-2, sus estudios convencionales, y en la mastografía contrastada no vemos ningún realce que nos llame la atención, lo cual nos deja tranquilos para seguirla vigilando. En el siguiente caso es una paciente que acude también porque corresponde al grupo de alto riesgo. Ella se conoce con múltiples nódulos bilaterales, tiene un tejido heterogéneamente denso, se conoce con nódulos, y ella, cuando le comentamos de la posibilidad de hacer un estudio dinámico o funcional como es la mastografía contrastada, estuvo muy interesada en hacerlo. Lo realizamos y vemos que uno de los nódulos de la mama izquierda presentan un realce al cual los hace sospechosos. Se le realiza una biopsia y se ve que correspondían a fibroadenomas. Es importante también conocer que, como en todos los estudios, puede haber falsos positivos, y por fortuna en este caso solamente se trató de fibroadenoma. En el siguiente caso es un estudio de una paciente que ya se había categorizado con un BIRAT 5 por este nódulo que vemos aquí, isodenso, de márgenes espiculados, que está asociado a microcalcificaciones. El objetivo de hacer la mastografía contrastada adicional a la mastografía convencional y al ultrasonido es para aumentar nuestra sensibilidad y ver que no exista algún foco, por pequeño que sea también de interés y que tengamos que realizarle alguna biopsia. En la mastografía y ultrasonido se había visto que solamente tenía este nódulo en la interlínea de los cuadrantes externos, las axilas negativas, y en la mastografía contrastada se corrobora que es el único foco al cual debemos realizarle biopsia. En la siguiente paciente hay también ya conocido un BIRAT 5 por este nódulo irregular de márgenes espiculados que está en la interlínea de los cuadrantes inferiores, en el tercio posterior de la mama izquierda. También se le hizo mastografía, ultrasonido, se corroboró la existencia de este nódulo, las axilas son negativas, y se hace adicional el complemento con la mastografía contrastada, en el cual nos corrobora que es el único foco de realce con el medio de contraste. Sin embargo, hay pacientes a las cuales ya está documentado que tienen cáncer. Esta paciente ya tiene un reporte de un carcinoma ductal invasor. Se hace un complemento con mastografía contrastada y vemos que tiene este realce no masa de tipo segmentario, que es muy extenso. Lo que era más evidente en ella en las proyecciones convencionales era solamente esta zona de distorsión de la arquitectura. Es una mama que es difícil de explorar solamente con los estudios convencionales debido a la densidad mamaria. Vemos este ganglio que también se ve redondo y denso, en el cual también hay un realce anómalo durante la fase dinámica del medio de contraste. Aquí se corrobora por ultrasonido la imagen del ganglio, este nódulo espiculado que tiene realce con el medio de contraste, y esta zona más extensa que también tuvo avidez por el medio de contraste, que por ultrasonido es una lesión no más. Entonces, nos ayuda a ver que la extensión es mucho más amplia de lo que pudiéramos ver solamente con los estudios convencionales, que es cierto, se ve desde antes en los estudios de mastografía y ultrasonido. Sin embargo, a veces es mejor caracterizarlo de forma adecuada con el medio de contraste para que sea un poco más de ayuda, sobre todo para los cirujanos y para los oncólogos. En resumen, la mastografía contrastada es un estudio eficaz, rápido y barato que ayuda a categorizar, estatificar y planear el abordaje quirúrgico para valorar la respuesta a tratamiento y de tamizaje en todas las pacientes que se conozcan con alto riesgo para padecer cáncer de mama.
Espero que esta plática les haya servido y que haya sido de su agrado. Muchas gracias.